Vale, perfecto. Buenos días, soy Sergi Comte del Clúster Catalán del Agua. Queríamos daros la bienvenida hoy al webinar del proyecto Water Data Hub. Un poco a nivel introductorio, pues el proyecto está liderado a nivel técnico por la empresa Aventec, ¿vale? Con la coordinación nuestra del CWP. Y un poco, para los que no lo conozcáis, pues tiene como objetivo el uso, desarrollar una herramienta que sirva para poder dar respuesta a los retos de las operadoras, ¿vale? Trabajando de manera conjunta y armonizada datos de distintas operadoras, de modo que se pueda hacer una solución que pueda dar respuesta a retos, ya sean operativos, de gestión o de calidad, teniendo en cuenta pues las envergaduras, características, situaciones de calidad y de cantidad de cada tipo de operadora. ¿Vale? Se trabaja de manera conjunta con distintas fuentes de datos para poder desarrollar pues, una herramienta que sea, por un lado, sea versátil y luego se pueda ir mejorando, ¿no? Y adaptando a las necesidades de cada operadora. ¿Vale? Hoy el objetivo del webinar, mis compañeros Paul y Carmen harán una presentación, ¿vale? De lo que se ha trabajado, los resultados, y sí que al final del webinar tendremos un rato para poder comentar, hacer preguntas y poder pues, dar un poco la opinión y puntos de vista sobre indicadores, resultados, ¿vale? Y el enfoque del proyecto. ¿De acuerdo? Pues yo creo que sin más, quería daros la bienvenida y si os parece ya voy a dar la palabra a mi compañero Paul, que va a empezar con la presentación y la parte técnica. Muchas gracias, Sergi. Pues bueno, como decía mi compañero, yo soy Paul Kudinax de la empresa Aventec y soy un poco el responsable técnico de este proyecto dentro de Aventec, ¿vale? De todo lo que hemos desarrollado y os presentaremos a continuación. Entonces, esta sesión de hoy es un poco distinta a las que hayamos podido hacer anteriormente, ¿no? Ya que no es de seguimiento como tal con los colaboradores, sino que la hemos abierto a un público más extenso. Y nuestra idea es actualizaros un poco el estado del proyecto, cómo está avanzando y también mostraros los resultados que hemos ido obteniendo por el momento, ¿vale? Entonces, durante esta sesión, como comentaba Sergi, una idea es hacer un debate técnico, por lo que os pediremos vuestra colaboración, ¿no? Porque queremos escuchar vuestras opiniones y también conocer un poco vuestra experiencia. Al final de ello habrá también una rueda de preguntas por si queréis preguntar lo que sea, pero por mi parte no tengo ningún inconveniente si a mitad de la presentación surge alguna duda o lo que sea y queréis preguntar, pues simplemente podéis levantar la mano, abrir el micrófono y estaremos encantados de responderos. Entonces, antes que nada, os presento un poco el orden del día, ¿vale? Y es que en primer lugar, bueno, haremos un poco de bienvenida y situación de proyecto también, ponerlo un poco en contexto, porque imagino que muchos de los que estáis aquí igual sois nuevos, ¿no? Y no conocéis de qué va este tema. Después pasaremos a ver el estado del Data Warehouse, es decir, la base de datos que hemos montado, cómo la hemos montado, etcétera, y qué datos son los que tenemos. Seguidamente veremos el bloque principal de esta sesión y de este proyecto, que son los indicadores sectoriales que hemos definido y que hemos calculado. Y como resultado visual de estos indicadores, haremos una pequeña demostración en directo de un módulo de software que hemos desarrollado que básicamente es un estudio de un módulo de benchmarking para poder visualizar de una forma dinámica, ¿vale? Todos estos indicadores. Seguidamente daremos paso a comentar los próximos pasos y cierre. Y después al final es donde nos gustaría que hubiera un poco este debate técnico, ¿vale? Entre los asistentes, comentar un poco los indicadores y también conocer pues vuestra opinión, ¿vale?
Ahora sí, pues os explico brevemente qué es el Water Data Hub. Es un proyecto que está financiado por los fondos Next Generation, ¿vale? Dentro del plan de recuperación y transformación. Entonces, el objetivo principal de este proyecto es crear un espacio de datos colaborativo, ¿vale? Para que las operadoras de agua puedan aportar sus datos ahí, ¿vale? Entonces, la idea es muy simple, pero a la vez también es muy potente, ¿no? Ya que todas las operadoras de agua, ¿no? Pues generamos muchos datos, tenemos muchos datos, pero somos conscientes, ¿no? Que estos datos, si los aislamos en nuestras infraestructuras, ¿no? Pues tienen valor, pero tienen un valor que es limitado. Entonces, si conseguimos compartirlos entre nosotros de manera segura, ¿no? Bajo unas normas de privacidad y también soberanía del dato, pues podemos conseguir calcular pues, con una serie de indicadores sectoriales, ¿no? Como es este caso, que nos permitan compararnos a nosotros mismos cómo estamos, pues como operadoras a nivel de digitalización, a nivel de rendimiento, pues con otras operadoras del sector o si no también a nivel sectorial. ¿Vale? Entonces, digamos que el título principal de este proyecto es lo que es el espacio de datos, ¿vale? Que es una base de datos conjunta con datos de las operadoras. Y después tendríamos dos subtítulos, ¿no? O dos subobjetivos. Por un lado, definir y calcular toda una serie de indicadores sectoriales y poderlos visualizar en un estudio de benchmarking. Y por otro lado, el desarrollo de un software de código abierto, que es Aqua360, ¿no? Donde gracias a estos datos compartidos, estos indicadores sectoriales, pues ha servido para desarrollar nuevos módulos para este software y si no, también mejorar los ya existentes anteriormente. Bien, pues ahora a continuación os muestro un poco también para seguir con este contexto y bienvenida, os muestro la estructura del proyecto, ¿vale? Porque nosotros lo que hemos hecho ha sido definir 4 paquetes de trabajo, ¿vale? Gracias. Ha sido definir 4 paquetes de trabajo que los hemos definido de una forma secuencial, porque como veréis, cada uno se alimenta del anterior, ¿vale? Los dos primeros ya están completados y los otros dos aún están en curso, ¿vale? Entonces, el primer paquete de trabajo que ha sido un poco hacer un trabajo de análisis con las operadoras colaboradoras en este proyecto, redactar un protocolo de datos, definir cómo tendría que ser esta base de datos conjunta que veremos a continuación, y después también como último paso, y creo que también un poco el más importante, es el de seleccionar los datos o los datasets que queremos que se incorporen a este espacio de datos. Después, seguidamente, se trabajó con el paquete de trabajo número 2, ¿vale? Donde se ha construido toda esa base de datos conjunta que sirve para cargar todos los datos que nos proporcionan las operadoras. Esta base de datos la hemos construido bajo una arquitectura de PostgreSQL, ¿vale? Siguiendo siempre ese estándar que nos gusta del modelo de código libre. Y aquí también hemos definido una serie de procesos ETL, ¿vale? Esos procesos de transformación, procesado y carga de datos que los orquestamos con un software que se llama Apache Airflow. Y como resultado de todo esto, lo que obtenemos es un data warehouse, es decir, una base de datos conjunta bien estructurada donde tenemos cargados todos los datos que las operadoras nos han facilitado. Después, seguidamente, tenemos el paquete de trabajo número 3, que es el que estamos trabajando actualmente, donde a partir de los datos de esta base de datos conjunta, lo que hacemos es definir y calcular 15 indicadores de eficiencia, ¿vale? Hasta el momento tenemos
tenemos 15, obviamente es un número de indicadores ampliable a futuro. Entonces, con estos indicadores ya definidos y calculados, en lo que estamos trabajando ahora es en elaborar un estudio de benchmarking, ¿vale? Es decir, un estudio más a fondo y más analítico con los resultados de estos indicadores y que obviamente una vez tengamos finalizado, pues compartiremos con las operadoras que han colaborado en este proyecto para que puedan ver, gracias a sus datos, lo que hemos conseguido. Paralelamente a este paquete de trabajo número 3, pues está el desarrollo del software Aqua360, ¿no? Que nos ha servido, pues, es decir, que la motivación de crear nuevos módulos o mejorar los ya existentes viene pues un poco por todos los paquetes de trabajo anteriores, ¿no? Pues con los indicadores se detectan carencias, ya sea a nivel de digitalización o a nivel de procesos automatizados, etcétera. Entonces, esto ya veremos también al final un ejemplo de lo que hemos desarrollado y lo que estamos consiguiendo con este software y sus nuevos módulos. Y para acabar ya esta fase de contexto y de bienvenida, me gustaría destacar 3 cifras que creo que son clave en el estado actual del proyecto, ¿vale? En el momento que estamos ahora. Y es que por el momento tenemos 8 operadoras activas, ¿vale? Es decir, que nos han proporcionado sus datos. Quería agradecerles mucho la colaboración con nosotros. Después de estas 8 operadoras y todos sus datos, hemos conseguido tener 1.400.000 registros en el Data Warehouse. Esto incluye datos hidráulicos, de calidad, datos de facturación, inventario de red, inventario de contadores, datos más administrativos o comerciales. Y después, pues, en consecuencia, ¿no?, de todo esto, hemos conseguido definir y calcular esos 15 indicadores que hemos dividido en 5 bloques y que todos ellos van referenciados a los estándares de IWA, AEAS e incluso algunos de Real Decreto. ¿Vale? Pues ahora sí dejamos de lado ya esta bienvenida y contexto y pasamos a ver lo que es el estado del Data Warehouse. Lo que veis aquí en esta pantalla es una tabla resumen de todos los datasets que nos han proporcionado las operadoras. Veis en las filas todas las operadoras participantes y en las columnas tenemos todos los datasets que nos han proporcionado. Como veis, pues hidráulicos, de calidad, abonados, incidencias, inventarios, etcétera. Es obvio, ¿no? Pero los checks en verde significa que hemos recibido el dataset por parte de ellos y los guiones, pues que no tenemos esos datos, ya sea pues porque no están disponibles o porque no se podía acceder a ellos en ese momento. Si os fijáis, ¿no?, y como detalle, veis que la cobertura es muy heterogénea, ¿no? Que casi todas o la mayoría de las operadoras nos han proporcionado todos los datasets. Hay pocos casos en los que no los tengamos. Sin embargo, yo creo que es un comportamiento, es algo completamente normal, ¿no? Es justo la primera ronda que hemos hecho de pedir datos y creo que tener esta tabla con todos estos checks en verde, pues creo que es un muy buen resultado. Entonces, a continuación, también me gustaría hablaros de privacidad y soberanía del dato, ¿no? Que yo creo que es algo que merece hablarlo porque son preguntas que surgen muy a menudo y también entiendo un poco esa preocupación o curiosidad, ¿no?, en cuanto a privacidad y soberanía. Entonces, nuestro proyecto hemos decidido que se rija por 3 principios fundamentales para garantizar toda esa privacidad que es necesaria.
Entonces, el primero de ellos es la anonimización en origen. Y es que todos los datos que entran en el Data Warehouse previamente han sido anonimizados mediante identificadores únicos, ¿vale? Que son completamente anónimos. Entonces, con esto lo que nos aseguramos es que nunca insertamos en la base de datos ni nombres de abonados, ni direcciones, puntos de servicio, etcétera. Entonces, los datos que hay ahí en esa base de datos son completamente anónimos y una persona sin contexto no sería capaz de leerlos ni interpretarlos. El segundo principio importante es el acceso por código, OPXX, como habéis visto en la diapositiva anterior. Hemos definido un código para cada operadora, OP2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿vale? Esto nos sirve para mantener el anonimato de cada operadora. Así, yo ahora mismo tampoco me acuerdo cuál es cada una, ¿vale? Y después también, en cuanto al módulo de benchmarking que veremos a continuación, el sistema aplica lo que se llama un role level security, ¿vale? Que esto hace que cada operadora solo pueda visualizar sus datos, ¿vale? Porque para nosotros es muy importante que cada operadora es propietaria de sus datos y esto no tiene que generar ningún tipo de conflicto. Y después, como tercer y último punto, está el derecho de exportación. ¿Qué significa esto? Que en cualquier momento del proyecto, si una operadora, por ejemplo, decidiera salirse de este proyecto, pues por nosotros no hay ningún inconveniente y se pueden exportar sus datos y quedan eliminados de la base de datos conjunta. Es decir, esos datos no son retenidos en cualquier caso. Y también nos gusta recalcar que por parte nuestra nos estamos comprometidos y nos comprometemos a que estos datos nunca se cedan a terceros sin antes un consentimiento explícito, ¿vale? Finalmente, decir también que nuestro espacio de datos... Se ha derrumbado el reloj. Ya no me lo voy a poner, pero si me lo puedes poner en hora para cuando vuelva. Nuestro espacio de datos decía que se rige por los estándares de la ITSA, que es la Asociación Internacional de Espacios de Datos, y nuestro demostrador está alojado en la infraestructura de la Universitat Politécnica de Cataluña, ¿vale? Que es el UPC Excels. Vale, pues ahora que hemos visto un poco el Data Warehouse, cómo está estructurado y bajo qué normas se rige, podemos pasar a la parte más importante de la sesión o el bloque principal, que sería el de los indicadores que hemos calculado. Como veis, nosotros, y también he mencionado antes, en este proyecto, por el momento hemos definido y calculado una quincena de indicadores y estos indicadores los hemos clasificado en cinco bloques, pero antes también los hemos ordenado según su preferencia. Entonces, como podéis ver, tenemos los que son críticos y los que hemos definido como referenciales. Para nosotros, los indicadores críticos son todos aquellos que son imprescindibles o al menos lo consideramos nosotros imprescindibles para cualquier operadora, porque creemos que son los que tienen más impacto a nivel de eficiencia, de sostenibilidad y también de medio ambiente. Aquí ponemos el ejemplo de los dos que consideramos más importantes, de los críticos, que son, por un lado, el agua no registrada, ¿vale? Y también, por otro lado, el rango de cumplimiento del cloro libre. En segundo lugar, tenemos los indicadores preferenciales, que también son muy importantes, como los críticos,
Pero ¿qué pasa? Estos indicadores nos vienen muy bien para hacer el benchmarking. El problema es que hay demasiada variabilidad y esto es algo que es completamente normal porque al final todos estos indicadores que veis aquí pues dependen mucho del tamaño de la operadora, la morfología de su red, uh, etcétera. Entonces son muy personalizados para cada una y por eso vemos que tienen tanta variabilidad. Si os fijáis en cada uno de ellos, esto como extra, pues hemos puesto la referencia, ¿no? Para tener un poco una referencia a la que agarrarnos, ¿no? Ya sea pues con referencias de Real Decreto en caso del cloro, referencias de AEAS, ¿vale? Un poco para poder contextualizar todos estos indicadores. Y así como detalle, también me gustaría puntualizar, por ejemplo, si os fijáis en el primer indicador referencial, que es el DT de lectura, ¿no? Este lo que nos indica es el porcentaje de digitalización del parque de cada operadora. Y si os fijáis, tenemos muchísima variabilidad. Entonces, esto va del 0% hasta el 100%. Y no es que sea algo malo, sino yo creo que es algo que refleja muy bien nuestro sector, ¿no? Es decir, con la variabilidad que nos encontramos en el sector en cuanto a digitalización, que tenemos operadoras con un 0% de telelectura y algunas con un 100%. Entonces, esto también nos sirve, ¿no? Un poco para compararnos entre nosotros y quizá pues hacer un poco de aprendizaje mutuo, ¿no? Como también pasa con el tiempo de resolución de averías, que es el MTTR05, y vemos que ese tiempo de resolución de averías va desde menos de un día hasta 53 días y medio. Entonces, si os fijáis, pues no hay muchísima variabilidad. También con los impagados, ¿no? La resolución de los impagados. Hay algunas operadoras que resuelven más del 90% de los impagados y hay algunas que resuelven menos del 50%, ¿vale? Esto era pues por poner un poco, hacer una foto de lo que tenemos y poder contextualizar todos los datos que hemos recibido. Y como decía, que para nosotros el indicador quizá más importante y referencial es el agua no registrada, pues creemos que este se merece una diapositiva y como veis hemos podido calcular esa agua no registrada solo en 2 operadoras de las 8 que nos han proporcionado sus datos, ¿vale? Pero si os fijáis los resultados son muy buenos porque tenemos que ambas están por debajo de la media nacional, ¿vale? Con un 10% para la primera y casi un 12% para la segunda, ¿vale? Esto por debajo de la media nacional según la referencia de INE en 2022. ¿Y por qué solo hemos podido calcular esta agua no registrada en 2 operadoras, ¿no? Es que todo esto nos ha llevado pues, bueno, aprender una lección, ¿no? de metodología de trabajo, y es que el ANR parece que es algo muy fácil de calcular, ¿no? O a simple vista lo puede parecer. Porque, bueno, si cogemos por un lado todo el volumen que inyectamos a la red y por otro lado lo restamos del volumen que facturamos, ¿no? Pues hemos de tener este resultado. Pero ¿qué pasa? Que para hacerlo necesitamos que se cumplan 3 requisitos que son fundamentales, o al menos en este proyecto. Entonces, el primer requisito que hemos identificado nosotros es que es muy importante tener identificado cuál es el contador que suministra agua a la red. En la mayoría de datos que hemos recibido, pues eran todo contadores sectoriales y no se identificaba con claridad cuál era el contador de entrada en la red. También porque por nuestra parte es algo que
que no pedimos explícitamente, así que por eso lo anoto como una lección aprendida, ¿vale? Para futuras rondas de pedida de datos. Otro punto muy importante y requisito a la hora de calcular esa ANR es que es muy importante que se alineen temporalmente tanto los volúmenes suministrados, los facturados que estén alineados temporalmente. Es decir, si tenemos los volúmenes de enero a diciembre de 2024, pues que podamos tener también esa facturación de enero a diciembre. Si no, estamos perdiendo datos por en medio. Y como tercer y último requisito, es también muy importante poder disponer del 100% de la facturación, ¿vale? Es decir, tener toda esa cobertura completa del padrón de los abonados. Si no, pues estamos dejando de contar metros cúbicos, ¿vale? Y bueno, esto era un poco todo en cuanto al indicador que nosotros creemos que es más importante, esta ANR. Y también me gustaría hacer mención a lo que nos ha servido esto, ¿no? Que hemos aprendido nosotros también hasta ahora, ¿no? La primera lección que nos llevamos es el de la calidad de los datos. Es decir, sin unos datasets con una calidad suficiente, es más difícil o sin embargo, cuesta un poco más, ¿no? Poder calcular de forma eficiente todos esos indicadores. Lo que nos hemos encontrado es que muchos datos de facturación contenían duplicados, pero no por culpa de las operadoras, sino porque los propios sistemas de facturación, cuando se hacen las exportaciones, pues exportan todas las tarifas, conceptos que se hacen en una facturación. Entonces, lo que hemos tenido que hacer ha sido pues, eliminar todos estos duplicados con unos procesos de tratamiento de datos. La segunda lección aprendida en este caso es el tema de los datos hidráulicos que os comentaba antes, ¿no? Que es muy importante que los contadores de entrada a la red estén bien identificados, ¿no? Para que podamos hacer ese cálculo. Y después también, un poco alineado con lo que comentábamos de la variabilidad de los indicadores, es que, pues bien, hay algunas operadoras que tienen, pues por ejemplo, un SCADA antiguo sin acceso a la base de datos y, claro, esto hace que la ANR no sea calculable, al menos en la forma en la que lo queríamos hacer nosotros, ¿no? Volviendo un poco a la digitalización del sector. Y después, como último punto, todo esto que estábamos comentando antes nos ha llevado a replantear un poco ¿os acordáis en el paquete de trabajo número 1, ¿no? Que hablábamos de el protocolo de selección de datos, etcétera? Pues reelaborar ese protocolo e incluir estos tres requisitos que tenemos para el cálculo de ANR, ¿no? Y así de este modo asegurarnos que todas las operadoras que tengan disponibles los datos como los necesitamos, pues puedan proporcionarlos y así de este modo podamos pasar de tener solo 2 ANRs calculadas a que podamos tener las 8. Estas 4 preguntas que veis aquí es un poco lo que a mí me gustaría plantear al final de la sesión, ¿vale? Plantear un poco de debate técnico para escuchar vuestras opiniones, vuestras experiencias, ¿vale? Y que, bueno, pues que abramos todos los micros y que compartamos nuestra opinión, ¿vale? Os lo dejo por aquí, ahora que estamos así un poco a la mitad, si queréis sacarle un recorte o memorizarlas y prepararlas para luego, ¿vale? Así, pues después podemos tener eso, una charla entre todos, ¿no? Y que no sea solo pues una sesión unidireccional por mi parte, ¿vale? Y ahora, antes de
dejando ya un poco, ¿no?, el tema de los indicadores, ¿no? Hemos visto el Data Warehouse, los indicadores, y ahora me gustaría pues entrar en esos dos subobjetivos del proyecto, que son el módulo de benchmarking y el desarrollo del software de código abierto, ¿vale? Entonces, quería daros un poco de contexto rápido sobre lo que es Aqua 360 y por qué creo que es importante también es decir, que entendáis el marco en el que se sitúa, ¿vale? Entonces, Aqua 360 es la plataforma de gestión del ciclo urbano del agua y, si os fijáis, es un software que está compuesto por módulos, ¿vale? Cada uno con sus particularidades, ¿vale? Por ejemplo, tenemos Smart Metering para la telelectura, para detección de fugas, calidad del agua, etcétera, ¿vale? Y lo que hemos hecho nosotros en este proyecto ha sido desarrollar un módulo de benchmarking, ¿vale? Que, que se rige bajo este de aquí, que es el de Business Intelligence, ¿vale? Ahora lo veréis. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora, que es la base de datos y los indicadores, veréis que está pues bajo este módulo de Business Intelligence, ¿vale? Entonces, pasamos a ver el módulo de benchmarking y, si os fijáis, lo que hemos hecho, esto es cómo se estructura este módulo de benchmarking, ¿vale? Entonces, si os fijáis, lo que tenemos es, hemos desarrollado 5 dashboards, ¿vale? Que son un poco cómo hemos decidido nosotros que se organicen los distintos indicadores, ¿vale? El primer dashboard es un poco el de resumen o overview, ¿no? Para poder ver todos esos KPIs más globales, ¿no? Y poder ver el estado un poco más de forma general de las operadoras. En segundo lugar, tenemos el de rendimiento operativo, donde hacemos un análisis de cómo evoluciona el cloro libre y también la gestión de averías por tipología. Después tenemos un dashboard de infraestructura y digitalización, donde aquí tenemos en cuenta y analizamos los distintos materiales que tienen en la red las operadoras, y también hacemos un poco de hincapié en esos tramos críticos, ¿no? Los que consideramos nosotros críticos, que son los que tienen más de 40 años de antigüedad. Después, como cuarto y penúltimo dashboard, sería el de gestión comercial, ¿vale? Un poco más enfocado a lo que sería administración y atención al cliente, donde se tienen en cuenta y se analizan los fraudes, resolución de impagados, bonificaciones sociales, etcétera. Y por último, pero no menos importante, es el de balance hídrico, ¿vale? Donde analizamos y vemos todo ese volumen inyectado del que hablábamos versus el facturado. Todos estos dashboards los hemos creado bajo un software llamado Apache Superset, ¿vale? Que es para hacer toda esta parte de Business Intelligence, y lo que alimenta estos dashboards son unas vistas que hemos creado en la base de datos conjunta de Postgres. Entonces, estos dashboards se alimentan de ahí, de esa base de datos. Y antes de ver un poco de ver esa demostración en vivo, ¿vale? Quería hacer también así un poco de resumen de los indicadores y dejar claro un poco el rol que pueda tener el Aqua 360 aquí en este proyecto, ¿no? Porque entiendo que puede generar dudas. Y si os fijáis, si vamos de izquierda a derecha, por nuestra parte hemos definido y calculado un total de 15 indicadores. Esto para ser pues una primera ronda y contando con 8 operadoras a las que pues estamos súper agradecidos, ¿no? Pues creo que es un buen trabajo y son muy buenos resultados. Sin embargo, si contextualizamos esto,
solo IWA, ¿vale? El estándar de referencia mundial del agua, solo IWA calcula más de 170 indicadores. Bueno, calcula, tiene definidos. Y creo que ISAEAS que tiene 95 indicadores clave. Entonces, lo que vemos es que en nuestro sector, las operadoras o los agentes principales en este sector solo calculan el 8% de los indicadores. ¿Y por qué tan pocos, no? Y yo creo que no es porque no quieran, sino porque calcular todos estos indicadores requiere de tener unos datos muy bien estructurados y que estos datos solo existen o los tenemos al alcance en el caso de que tengamos los procesos bien automatizados y digitalizados. Por ejemplo, para poder calcular el tiempo de resolución de las gestiones de los abonados, pues necesitamos un sistema de ticketing, ¿no? Que nos haga la diferencia entre cuando se abre un ticket y cuando se cierra. Para calcular el porcentaje de lecturas capturadas, pues necesitas algo que gestione esas lecturas a tiempo real, ¿no? Entonces, solo tendremos estos datos, o podremos calcular estos indicadores si el proceso está realmente bien digitalizado y automatizado. Y aquí es un poco el argumento que me interesa que os llevéis hoy, ¿no? Y es que el Aqua no es solo un software de visualización de datos, ¿no? Sino que actúa como una infraestructura global donde, es decir, todos los subproductos que puedan surgir de ahí son esos datos, esos indicadores que nos permiten alimentar todo este ecosistema, ¿no? Entonces, cada módulo del Aqua actúa como una fuente de datos a nuestro espacio de datos y nuestro estudio de benchmarking. Entonces, para hacer un poco de resumen, ¿no? Entonces, podríamos decir que lo que es Water Data Hub y Aqua 360, pues lo podríamos definir un poco como la misma estrategia, pero vista desde dos ángulos, ¿no? Por un lado tenemos el que comparte los datos que ya existen, ¿no? Que sería el Water Data Hub, y por otro lado el que crea los datos que todavía no existen y enriquece mucho más todo este proyecto y todo este sistema. Y ahora sí, si me permitís, vamos a ver una demostración en directo del módulo de benchmarking que hemos creado nosotros, ¿vale? Así que, bueno, como veis, ahora lo veremos con más detalle, es esta demostración y voy a acceder, voy a compartir el navegador. Creo que ya lo estáis viendo, sí. Vale, pues bueno, lo que veis aquí es una instancia de Aqua 360, ¿vale? Con sus diferentes módulos. No voy a entrar ahora en detalle en ninguno de ellos, que no sea benchmarking, eso lo dejamos para la siguiente sesión, ¿vale? Y si abrimos el módulo de benchmarking, ya tengo las ventanas cargadas, ¿vale? Porque todo esto consume muchos recursos y tarda un poco en cargar. Entonces, si vemos el dashboard de resumen ejecutivo, es lo que os comentaba, es un dashboard donde mostramos esos KPIs más importantes, ¿no? A modo de resumen, como puede ser la telelectura, el cloro, el MTTR, ¿vale? Después aquí tenemos todas las descripciones de cada uno de ellos. Después hemos añadido también una tabla donde vemos el resultado de cada KPI y organizado por operadora, también con su referencia sectorial. Y lo mismo lo vemos de una forma un poco más gráfica, que sería ver para cada indicador el resultado de cada operadora
Y aquí, en esta línea, lo que vemos es la referencia sectorial, ¿vale? Para poder comparar, ¿no?, cada operadora para cada indicador en qué posición se encuentra. Después, como segundo dashboard que os comentaba, es el de rendimiento operativo, que es un poco analizar ese cumplimiento de cloro, ¿vale? Como podéis ver, pues tenemos aquí en una gráfica temporal, podemos ver el porcentaje de cumplimiento de cloro y también su línea de referencia. Más abajo hemos puesto una comparativa para cada operadora, el porcentaje del tiempo que está en sobrecloración y el porcentaje del tiempo que estaría bajo ese valor mínimo que marca el Real Decreto. Después, dejando un poco toda la parte más del cloro, más de calidad del agua, pero nos centramos más en averías de la red, ¿vale? Donde lo que hacemos es analizar aquí a la izquierda el MTTR, es decir, el tiempo que se tarda en resolver cada avería, y esto lo hacemos pues con todos los tipos de averías que hemos identificado, ¿no? Y poniendo el valor para cada operadora. Y lo mismo para el coste de avería, es decir, no el tiempo que se tarda en resolverla, sino el coste que tiene cada tipo de avería. También aquí debajo lo que hemos puesto ha sido una evolución mensual de estas averías, ¿vale? Para poder ver cada operadora cómo va fluctuando todas esas averías a lo largo del tiempo. Como tercer dashboard es el de infraestructura y digitalización, ¿vale? Que es donde tenemos en cuenta los materiales de la red, esas tuberías más críticas y también la digitalización del parque, ¿vale? Si os fijáis aquí en este primer gráfico, lo que hacemos es agrupar por cada operadora y calcular, es decir, contar cuántos contadores hay de cada tipo. Como podéis ver, predomina bastante la tecnología, entre comillas, manual. Después también tenemos este mapa de calor, que es súper interesante, que es para ver la edad media que hay por material y por operadora, ¿vale? Entonces podemos ver los distintos materiales de tuberías que tenemos y las operadoras. Y después, navegando por aquí, vemos la edad media que tiene cada una de ellas. También podemos ver cómo se distribuyen los materiales para cada operadora, ¿vale? Para ver cuál es el material que prevalece en cada una de ellas. Y después, por último, visualizar también, que creo que es importante, los tramos que son críticos, ¿vale? Agrupados por operadora y por material. Críticos son aquellos que tienen más de 40 años de antigüedad. ¿Vale? Pues pasamos al penúltimo dashboard, que es el de gestión comercial. Y aquí analizamos lo que decía, más datos de atención al cliente y más administrativos, ¿vale? Podemos ver los tipos de fraude. Los tipos de fraude que hay para cada operadora y después también la distribución de estos fraudes, cuáles son los que predominan más, ¿vale? Si os fijáis, otros es el que predomina más, ¿no? A veces, pues, hemos tenido que hacer un proceso de limpieza y armonización de los datos y hemos considerado que otro era el que era más correcto en este caso. También vemos la tasa de resolución de impagados, ¿vale? Por cada operadora y tipo de abonado. Y si os fijáis en este caso, pues solo podemos contar con datos de 3 operadoras, porque al final
pues son los que se nos ha proporcionado y parece ser que solo hay una, ¿no? Que es la que tiene más en cuenta, ¿no? O que anota más todos esos impagados, qué tipo de abonados son, ¿no? Si industriales, domésticos, comerciales, etcétera, lo que sea. Y después, por último, aquí en este dashboard también podemos ver la evolución de impagados cada año y también las bonificaciones sociales que tiene la operadora por cada porcentaje de abonados, ¿vale? Y después, ya como último dashboard, es el de balance hídrico. Este está muy centralizado al agua no registrada y como veis, pues lo que hemos ido hablando a lo largo de la sesión, que solo hemos podido calcular esa ANR para 2 operadoras y vemos el valor que tienen y la referencia nacional, ¿no? Que decíamos que estas dos justamente se encuentran por debajo de la media nacional, lo que es pues muy buenas noticias. También comparamos el volumen facturado y el inyectado de cada operadora. Es un poco desgranar lo que vendría a ser el cálculo de agua no registrada, ¿vale? Ese volumen que metemos a la red y el que estamos facturando a los abonados. Y después también nos gustaba hacer una comparativa para ver esa ANR, cómo ha evolucionado, ¿no? Ya que tenemos datos de 2023 y 2024, ¿no? Pues ver de esas dos operadoras cómo se ha comportado la ANR. Aquí lo que tenía era una tabla como de resumen, ¿no? Que resumía todos estos cálculos para cada operadora. Veo que no ha cargado, pero bueno, si lo queréis ver en otra ocasión, pues lo podemos visualizar sin ningún problema. Y ahora dejo de compartir esto y voy a dar paso a mi compañera Carmen. Antes de cerrar la sesión, queríamos compartir brevemente los próximos pasos del proyecto y sobre todo las peticiones que necesitamos por vuestra parte para seguir avanzando. En primer lugar, hay una petición que es relativamente urgente y es que necesitamos completar la información del contador de entrada de red para algunas operadoras. Ya hemos ido contactando con vosotros, pero simplemente recordar que necesitaríamos las lecturas diarias para el periodo comprendido entre enero del 23 y diciembre del 24. Como hemos visto durante la sesión, este dato es clave para calcular correctamente indicadores como el agua no registrada y poder asegurar la comparabilidad entre operadoras. Sin esta información, los resultados quedan incompletos, así que os agradeceríamos a poder disponer de ella lo antes posible. En segundo lugar, queríamos avanzaros la próxima jornada que estamos organizando. Si todo va bien, será el 10 de junio y la idea es hacer una sesión presencial en Vic, donde podremos ir un paso más allá. En esta jornada presentaremos de forma más completa todos los resultados del proyecto Water Data Hub y además haremos una demostración en vivo del software Aqua 360, incluyendo módulos como el Leak Detection, el Smart Metering y Water Quality, trabajando ya con vuestros propios datos. Creemos que será una muy buena oportunidad para ver el potencial real de la herramienta en un entorno más práctico y colaborativo y bueno, estáis totalmente invitados a asistir. Por último, con todos los resultados que hemos visto y que seguiremos trabajando, vamos a empezar a realizar en un entregable que es el estudio de benchmarking sectorial.
Este informe recogerá el análisis comparativo entre operadoras y nos permitirá extraer conclusiones más sólidas a nivel de sector, siempre manteniendo los criterios de anonimización y soberanía del dato que hemos comentado. Una vez tengamos redactado este informe, os lo enviaremos a las operadoras participantes para que podáis revisarlo y si tenéis alguna consulta, pues estaremos encantados de poder comentar resultados y ayudaros en lo que podamos. Por nuestra parte, con esto cerraríamos la sesión. Quiero agradecer a todos por vuestra participación. Y sí que, como comentaba Paula al principio, antes de dejarlos, nos gustaría abrir un espacio de debate para validar conjuntamente estos resultados. Sergi, cuando quieras, es todo tuyo. Muy bien. Pues aquí vemos ya de cara a la última parte de la sesión, tenemos las preguntas que ya Paul os ha introducido, ¿de acuerdo? Son 4 preguntas. Ahora sería un poco, podéis levantar la mano o abrir el micrófono y recibir un poco vuestros puntos de vista, comentarios, ¿de acuerdo? Para poder abrir debate. No sé, con alguna de las preguntas, si habéis reconocido vuestros datos en los indicadores, ¿vale? Si coincide con registros que tengáis. ¿Cuáles de los indicadores os resultan más útiles? Si hay alguno que echéis en falta, por ejemplo, ¿vale? Y cómo valoráis las comparativas con los estándares que se han presentado, ¿vale? No sé si hay alguien que quiera comentar. De momento no veo manos levantadas, o podéis abrir micrófono si queréis. No hay ningún comentario, observación, punto de vista. Vale. Cesc, veo. Sí, puedes Bon abrir dia, Cesc. micrófono. Cesc. Ara, em sentiu? Sí, Sí. Un par de dudes. En català o en castellà? En castellà, Millor? Sí. como tú quieras. Vale. Un parell de dubtes. La referència sectorial o nacional, que a vegades en dieu referència sectorial, a vegades en dieu referència nacional, és una dada que extraieu d'algun lloc concret o és una dada analitzada per vosaltres? No, això, Cesc, són dades que hem tret dels estudis, ja sigui d'AEAS o d'IWA. Per exemple, en el cas del clor, això no, com que no fa referència ni a IWA ni a AEAS, doncs es fa servir el Real Decret 3/2023, vale, que és el que regeix aquesta... I una pregunta. Us heu plantejat fer, de les dades que vosaltres teniu ara mateix, que treballeu, d'aquestes fer la vostra mitjana global? O sigui, hem vist que tenim de cada operadora les seves dades, però a part de la nacional, de dir, ostres, de les pròpies que teniu, no? Fer una referència interna, per dir-ho d'una manera, per poder-te comparar entre operadores que estan dintre de l'Aqua, per exemple, o no de l'Aqua, bueno. Sí. Es muy buen comentario el que haces tú, Cesc. Y esto es algo que estará disponible en cuanto tengamos el estudio de benchmarking finalizado, ¿vale? Principalmente ese es el objetivo, ¿no? De ver de todo lo que tenemos, hacer esa media y ver, pues, vale, de estas 8 operadoras que nos han dado sus datos, la media de estos indicadores es tal. También, además del estudio de benchmarking, está lo que es el módulo de benchmarking que forma parte de Aqua, ¿no? Y ahí también cada operadora, digamos que podrá ver la media de todo el conjunto, pero después cuando sean métricas, es decir, no podrá ver las de las otras operadoras, solo el global agregado medio y también las suyas. No sé si digo una tontería o no, pero sería interesante también hacerlo por abonado, por número de abonados totales, ¿no? O igual nos vamos al mismo sitio, pero no es lo mismo, a veces no es lo mismo unas medias en función, por ejemplo, de lo amplia que es la red, sí, o en función del número de abonados. Y si cogemos, por ejemplo, los abonados totales,
¿no? Aquí también podríamos sacar un dato. Sí. Bueno, es una idea, ahora Sí, sí, lo sí. suelto así sin No, pensarlo no, mucho, ¿eh? y estoy de acuerdo, ¿eh? Y creo que es una métrica importante. Si alguien más quiere aquí aportar su opinión, pues podéis hacerlo, ¿eh? Yo creo que es algo muy importante porque es lo que decíamos, ¿no? Hemos definido como indicadores críticos aquellos que son, por ejemplo, pues la NR, ¿no? Que se calcula un porcentaje y sí que depende de la red, pero es algo que estratégicamente es mucho más importante para las operadoras. Y después el resto de indicadores es lo que decíamos, ¿no? Que tienen mucha variabilidad, ¿no? Porque, pues por eso, porque al final las operadoras no hay ninguna que sea igual que la otra. Una es muy grande, otra es muy pequeña. Uh, y tomo nota de esto, ¿sabes? Porque creo que es interesante, además de poder ver esos valores, poderlos contextualizar también en función del tamaño, morfología, lo que sea. Y ya última y acabo, que estoy aquí ocupando el espacio. No, no, Ah, no, está perfecto. no sé si se hace distinción o si en este caso hay operadores, se hace distinción entre alta y baja. O sea, lo que son estos ANRs que hablábamos o los consumos, si distinguimos entre operadores que son, por ejemplo, la referencia nacional o la referencia sectorial, que no lo he mirado, como me has dicho, ah, si engloban alta y baja juntos o están separados la alta y la baja, porque supongo que los ANRs de la alta son muy distintos a los de la baja. Sí. ¿Eh? Aquí, pues mira, si te soy sincero, no hemos entrado en este grado de detalle. Básicamente para facilitar mucho más las cosas, ¿vale? Y que todo sea más fluido, porque hemos considerado mucho más importante poder contar con muchos datos de mucha gente y si eso, pues en una siguiente ronda o en la continuación del proyecto, lo que se puede hacer es tener en cuenta factores de estos como los que comentas, ¿no? Y ir un poco más a grano y quizá separarlo, ¿no? Pues de alta, de baja, etcétera. Pero ya te digo, en este caso, nuestra prioridad ha sido tener el número máximo de datos posible, ¿vale? Para poder hacer muchos más cálculos, muchos más indicadores, etcétera. Muchas gracias, Cesc, Merci. por tu aportación. Bien. No sé si alguien más quiere aprovechar para abrir el micrófono y comentar. No, parece que no. Vale, pues no sé si no hay ningún otro comentario, pues lo dejaríamos aquí, ¿no? Vale, pues no sé, Paul, Carmen, si queréis Y añadir algo más. no, yo, bueno, por mi parte eso, dar las gracias sobre todo a todas aquellas operadoras, ¿no? que han decidido colaborar con este proyecto y cedernos sus datos, ¿no? Al final, todo esto es posible gracias a sus aportaciones, ¿no? Y nada, agradecerles eso, también las aportaciones que se han hecho ahora para enriquecer más este intercambio de opiniones y nada, también a toda la gente que ha asistido aquí para escucharnos durante esta sesión. Muy bien, esperemos también que podamos coincidir en la siguiente sesión, ¿no? Presencial en Vic, Ujú. ¿no? Donde podamos presentar los resultados. Muy bien, pues sin más también agradeceros la asistencia y ya quedamos en contacto y a la espera de vernos ya presencialmente, ¿vale? Pues un Muchas saludo y gracias hasta a la próxima. todos. Adiós. Gracias.